Arquitectura del software. Este tema es una materia completa, es una asignatura completa, porque tiene su teoría y tiene sus diferentes prácticas, según el tipo de arquitectura. Pero aquí solo se va a dar como un tema bastante básico. Y ustedes deben definir qué arquitectura van a usar para su pequeño proyecto, que luego en un futuro, si ustedes desean, puede crecer como ustedes gusten. La arquitectura de software es una disciplina fundamental para el desarrollo de sistemas complejos. Surgió en los años 60 como metodología de planificación basada en modelos teóricos y también surgió porque los sistemas de software fueron cada vez creciendo y se necesitaba una arquitectura bastante definida, incluso llevada a diagramas. Y luego que se definiera la arquitectura, se definía cómo se iba a implementar cada uno de los componentes de ese software. Hoy es esencial para garantizar calidad, mantenibilidad, escalabilidad en sistemas empresariales. Como están escuchando, estos son atributos de calidad. Una buena arquitectura de software garantiza de alguna manera la calidad de este producto. Los objetivos: establece la estructura de alto nivel para sistemas complejos. De hecho, Visual Studio de por sí, por defecto, coloca la arquitectura MVC, que ya muchos la deben haber visto. Esa arquitectura de Visual Studio facilitó bastante la programación, pero en sus inicios no era así. Visual Studio, digamos que integraron todos los paquetes que tenía Microsoft. Existía Visual Pro, que era para base de datos, existía Visual Basic, existían como 4 que no recuerdo. Y estaba también Visual C, y después evolucionó a Visual C++, y luego lo integraron todo en una suite y fue llamada Visual Studio. Luego sacaron la versión Express, Visual Studio Code, y ahí están, pues. Maneja sistemas complejos mediante la abstracción efectivas, facilita el diálogo entre stakeholders técnicos y no técnicos. Es decir, es como lo que ustedes están viendo allí en la imagen. Se reúne un equipo de trabajo y explican el sistema en general, con cada uno de los componentes, tanto de tangibles como no tangibles, de hardware como no de hardware o software. ¿Cómo integran cada uno de esos componentes? Decisiones tempranas: define restricciones y estándares que impactan todo el desarrollo. Reduce costos a largo plazo mediante buenas decisiones tempranas. Calidad del software: impacta la calidad del sistema, rendimiento, escalabilidad, seguridad. ¿Qué es la arquitectura de software? Es la estructura o estructuras de un sistema compuesta por componentes, relaciones, propiedades. Ya esto es como un todo, no solamente es el código. Define la visión global de un sistema antes de su implementación. Difiere del diseño de bajo nivel en su enfoque en la visión general y decisiones clave. ¿Cuál es el rol que tiene el arquitecto de software? Define la estructura de este sistema.
alinea la arquitectura con los requerimientos del negocio, es decir, hace la arquitectura adaptada a los requerimientos funcionales y no funcionales que fueron definidos al inicio del proyecto. Es el encargado de crear soluciones técnicas innovadoras. Evalúa decisiones tecnológicas. Sí, dice, pudiera decir cuál es el mejor hardware o software o herramienta para que se lleve a cabo lo que es el desarrollo o la implementación. Facilita comunicación entre stakeholders y equipo técnico. Establece componentes y sus relaciones. Evalúa los posibles riesgos y garantiza la calidad. Principios. Separación de preocupaciones. Dividir las responsabilidades y saberla definir. Eso es parte de un líder. Modularidad, dividir en módulos independientes. Principio SOLID, responsabilidad única, abierto, cerrado, sustitución del disco, segregación de interfaces, inversión de dependencias. Trade-off vienen siendo las compensaciones, es decir, aquí se hace como una evaluación. Desarrollo rápido versus escalabilidad, entonces evalúa. ¿Necesitamos que sea rápido o necesitamos que sea escalabilidad? Entonces, un enfoque rápido para la entrega puede sacrificar la capacidad de escalar el sistema de manera eficiente en el futuro. Depende de los objetivos del proyecto y lo que decida el equipo de trabajo, se hace una compensación si es necesaria. Otro ejemplo que se puede presentar es que ustedes la pueden ver muchísimo en los diferentes bancos cuando acceden a ellos, seguridad versus usabilidad. Implementar fuertes medidas de seguridad puede dificultar el uso del sistema para los usuarios legítimos y viceversa. A veces tanta seguridad para tener acceso a algo nos hace desistir de entrar a ese software o optamos por plataformas similares que solo tienen validación 2 pasos, pero hay otros que yo les digo son bastante el acceso rudo e incluso solicitan cambiar la clave casi a cada 15 días, entonces es tedioso. Y aquí se evalúa todos esos aspectos. Como cualquier otro proceso o metodología, también lleva una parte de análisis donde se evalúan los requisitos y restricciones del sistema. Establecimiento de atributos de calidad. ¿Cuáles son los prioritarios? Ustedes tienen que tomar para su proyecto cuáles son los prioritarios. Sí, la usabilidad, si es la atención al cliente. Tienen que definir si es la velocidad en cuanto a respuesta. Elección de estilos y patrones arquitectónicos adecuados. Registro detallado de la arquitectura propuesta. Evaluación, validación de cada una de las soluciones arquitectónicas o de la solución arquitectónica. ¿Cuáles son los factores que pueden influir? Los atributos de calidad. Todos. Aquí solamente están nombrados 3. Seguridad, escalabilidad, rendimiento. Robustez, usabilidad. Restricciones tecnológicas, limitaciones de plataforma y sistemas existentes. A lo mejor necesitan servidores en la nube y no servidores físicos. Pero a lo mejor los costos no dan para tener servidores en la nube que requieren un mantenimiento mensual. Porque de alguna manera están pagando ya servicios en la nube. Entonces hay ahí una compensación. Cultura organizacional, experiencia del equipo y metodologías de trabajo.
objetivos del negocio, requisitos funcionales y metas empresariales, recursos, presupuestos y plazos del proyecto. Entonces, uno de esos factores son los atributos de calidad. Un ejemplo es el de rendimiento, optimización del tiempo de respuesta y utilización eficiente de recursos del sistema. Utilización de recursos, tasa de transferencia efectiva, latencia. Mantenibilidad. Uno de los principios de la ingeniería del software y que lo permite también la programación orientada a objetos es que permite programar por módulo y esto hace muchísimo más fácil el mantenimiento, la reusabilidad e incluso las pruebas. En cuanto a la seguridad, protección de datos y sistemas contra accesos no autorizados y ataques, integridad, disponibilidad, confidencialidad. En cuanto a escalabilidad vertical, capacidad de un sistema para aumentar su rendimiento en cuanto a los recursos, componentes, y la horizontal implica agregar más servicios, elasticidad. Pero existen estilos arquitectónicos que pudieran incluir algunos patrones que ya existen, estructurales. También se pueden reutilizar soluciones que ya han sido demostradas como efectivas o como buenas prácticas. Ya existen definidos patrones de arquitectura según los modelos de negocio. Ya hay preestablecidas. Influencia en las decisiones técnicas y organizacionales. Aquí hay 4 tipos de arquitectura bastante básicos. Son la arquitectura en capas, organiza componentes en niveles jerárquicos con responsabilidades específicas. Cliente-servidor, divide el sistema entre proveedores y consumidores de servicio, muy utilizado al principio. Microservicio, descompone el sistema en servicios pequeños e independientes. Eso es si el modelo de negocio está dirigido a servicios, netamente. SOA integra servicios reutilizables con interfaces bien definidas. Tenemos la arquitectura en capas. Lo que hace es que divide el sistema en capas. Por ejemplo, capa de datos, acceso y persistencia de información. Luego se pasa a la capa de negocio, lógica y regla de la aplicación, capa de interfaz y de usuario y de experiencia. La arquitectura en capa organiza los componentes en niveles jerárquicos. Cada capa proporciona servicios a la superficie. Ejemplo, presentación, negocio, datos. Comienzan por la parte de los datos y van ascendiendo hacia la interfaz. Ofrece clara separación de responsabilidades. Facilita la reusabilidad de componentes y mantenimiento. Con respecto a la cliente-servidor, separa entre cliente-interfaz y el servidor, procesamiento. Cliente solicita, el servidor responde. División clara de roles, centralización de recursos, múltiples clientes por servidor, comunicación mediante protocolos. Entre las ventajas están seguridad centralizada, mantenimiento simplificado, escalabilidad de cliente, administración de recursos. Y se aplica ¿dónde? En aplicaciones web, sistema de correo, sistemas bancarios, aplicaciones empresariales. Si ustedes van a hacer un trabajo de investigación que tiene que ver con el desarrollo del software, ustedes tienen que indicar qué tipo de arquitectura
utilizaron. La arquitectura monolítica, todo el sistema se construye como una sola unidad. Ventaja, simplicidad inicial. Desventaja, difícil escalar y mantener. Es un sistema que tiene una muerte temprana. Básicamente, si se necesita agregar muchísimo más módulos o que el sistema crezca, tienen que empezar de cero. Básicamente, esos sistemas vienen siendo los proyectos académicos que se hacen para un objetivo específico en un momento dado y listo. Con respecto a la arquitectura de microservicios, descomponen aplicaciones en servicios pequeños e independientes. Cada servicio implementa una funcionalidad específica del negocio. Ofrece escalabilidad independiente y despliegue flexible, pero introduce lo que es la complejidad operativa. Requiere comunicación eficiente y automatización y mucha experiencia. La arquitectura SOA o arquitectura orientada a servicio, similar a microservicios, pero con servicios más grandes. Diseñada para interoperabilidad entre aplicaciones empresariales. Servicios reutilizables, componentes con interfaces bien definidas y funcionalidad reutilizable. Personas que manejan esto son con personas que ya tienen muchísima experiencia. Coordinación de servicios para implementar procesos de negocio, políticas y procedimientos para gestión de servicios, infraestructura para comunicación entre servicios heterogéneos. Los que más utilizan a la hora aquí para graduarse son cliente servidor y MVC. Con respecto a las basadas en eventos, componentes reaccionan a eventos emitidos por otro. Muy utilizado en los proyectos de simulación. Uso en sistemas asíncronos y distribuidos. Arquitectura, pipeline, datos procesados en etapas secuenciales. Cada etapa transforma los datos y los pasa a la siguiente. Usado en compiladores, procesamiento de imagen y flujo de datos. Aquí hay algunos patrones arquitectónicos. Está el modelo vista controlador, que lo que hace es que separa dato, interfaz y lógica de control. Repositorio centraliza acceso a datos y operaciones. Observador notifica cambios a componentes. Suscrito. Fachada simplifica interfaces compleja. Inyección de dependencia proporciona dependencias externas a componente. La arquitectura MVC, modelo vista controlador, modelo gestión de datos y reglas de negocio, vista, interfaz de usuario, controlador, intermediario entre vista y modelo, muy usado en aplicaciones web y de escritorio. Incluso es una arquitectura que acompaña al proceso unificado, a la metodología de proceso unificado. La documentación, vistas arquitectónicas, están los diagramas UML, están las decisiones arquitectónicas. En cuanto a las vistas arquitectónicas, está el modelo 4+1 de Crunchy y C4 para representar diferentes perspectivas de la arquitectura del modelo de negocio. Entonces usan las vistas de lo que son los casos de uso, vista lógica, vista de proceso, vista de desarrollo y vista física.
Ya ustedes, por ejemplo, tienen vista de casos de uso. Faltaría usar que apliquen de diagrama UML la de implementación, donde se van a representar los componentes, clases y sus relaciones. Entonces, específicamente diagrama de componentes, diagrama de despliegue. En el diagrama de despliegue ustedes van a mostrar la distribución física del software y en la de componente, estructura del sistema. Decisiones arquitectónicas, documentación de alternativas, selección y justificación. En UML se aplican los diagramas de componentes y diagrama de despliegue. Y el diagrama de implementación. Es posible que le dé alguno de estos para que ustedes puedan reflejar todo su software. Aquí están algunas herramientas. En cuanto al modelo, bueno, UML, que es la que estamos trabajando. Enterprise Architect, que es bastante costosa, pero muy buena. Gestión de requisitos, Jira, que cada vez crece más. Les estoy diciendo las más populares. En cuanto a la evaluación ATAN, simulación, JMeter. Ajá. En cuanto al propósito en el modelado, creación de diagramas y modelos arquitectónicos. Solo van a llegar hasta acá. Gestión de requisitos, bueno, ya ustedes tienen algunos, los básicos del proyecto. Captura y seguimiento de requisitos. Si esta materia fuera exclusivamente de arquitectura del software, le pido gestión de requisitos, evaluación, simulación. Pero como es solo un pedacito, solamente la primera parte. En cuanto a la evaluación, análisis y evaluación de la arquitectura, simulación, prueba de rendimiento y de carga, que viene que es un pedacito de lo que define el tema de pruebas. Y recuerden que las pruebas deben hacerse en cada una de las etapas. Entonces, en la etapa de arquitectura, toca las pruebas de rendimiento y carga, entre otras. Arquitectura y metodologías ágiles. Desafíos de integración, diseño anticipado versus emergente, documentación justa versus código, gestión de deuda técnica, evolución arquitectónica, práctica efectiva, arquitecto integrado en equipo, refactorización continua, principio Yanni, pruebas automatizadas. Entonces, evaluación de arquitectura, tenemos evaluación sistemática con participación de stakeholders para identificar los posibles riesgos y compromisos. Ellos lo que hacen es que presentan el método, presentan el drive del negocio, presentación de la arquitectura, identifican los diferentes enfoques, análisis de atributos de calidad. Luego pasan a la revisión arquitectónica, revisión por experto, análisis de posibles escenarios en cuanto si se presentan fallos, riesgos y las distintas verificación de cumplimiento, pruebas de concepto, implementación parcial para validar aspectos críticos o riesgosos de la arquitectura. Aquí hay algunas tendencias actuales en cuanto a la aplicación del tipo de arquitectura. Ahorita la que ustedes pueden haber escuchado son contenedores, que los proyectos que son usados Docker para el despliegue. Y la última, el 90%, DevOps, empresa integrando prácticas DevOps con arquitectura. Serverless,
Ya de verdad no lo escucho mucho. Crecimiento anual en adopción de arquitectura serverless y las de la nube. Organizaciones adoptan arquitecturas nativas de la nube, pero son un poco bastante costosas, sobre todo para las personas que van iniciando. Estos son para grandes empresas. Entonces, aquí hay un caso de estudio desde la perspectiva de transformación arquitectónica. Se presenta una situación actual, un sistema monolítico con problemas de escalabilidad y mantenimiento, porque bueno, no se planteó en un principio que pudiera evolucionar. Entonces los tiempos de respuesta son deficientes, dificultad para implementar cambios, acoplamiento excesivo entre módulos. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar el rendimiento, mantenibilidad y escalabilidad. Una vez que esto se evalúe, se ve si es factible o no seguir con el proyecto o sencillamente volverlo a hacer. Solución, migración hacia microservicios con enfoque incremental. Esto es después de haber estudiado el caso. Resultado, mejora significativa en todos los indicadores claves. Conclusiones y recomendaciones. La arquitectura determina el éxito a largo plazo de los sistemas de software. También garantiza lo que es la calidad. Evolución continua. La arquitectura debe adaptarse constantemente a nuevos requisitos y tecnología. Balancea teoría y práctica, es esencial para arquitecturas efectivas. Y la arquitectura es un proceso continuo, no solo un producto inicial. Bueno, y aquí hay algunas recursos adicionales. Pueden conseguir en el repositorio de GitHub, arquitectura, microservicios, MVC y las demás. Y bueno, hay un libro muy como llamado la Biblia, software de arquitectura en práctica, los buenos procesos. Con esto terminamos el tema de arquitectura del software. Denme unos minutillos. Chicos, disculpen que me entró una llamada de emergencia. Cuéntenme.
Chicos, preguntan. ¿Hay alguien todavía en línea? Ahí dice 13 personas, pero seguro están en otra cosa. ¿Me escuchan? Ok, ok, ok. Emilson, gracias. Si quieren una manito para arriba. ¿Tienen dudas? ¿Habían escuchado de la arquitectura del software? Cuéntenme. Ya estamos terminando. ¿Alguien que me cuente, por fin? Ya, ok. Entonces, más adelante montan lo que es el diagrama arquitectónico en UML. Yo voy a tratar de pasarles un ejemplo para que lo puedan emular y sea mucho más sencillo para ustedes. La próxima clase puede ser de esto mismo o les empiezo a hablar sobre las pruebas y validación. Si lo que nos quede de mes, empezamos a ahondar temas que ustedes necesiten profundizar para que terminen el proyecto.